es una autoridad. Ahí lo tenemos, don Uchi Lora, la leyenda del periodismo dominicano. Muchísimas gracias, don Uchi, con este espacio que usted nos concede a nosotros, un honor para nosotros. Quiero decirle a la gente que este es el primer live de don Uchi, por eso hemos tenido un poco de inconvenientes con la conexión, pero aquí lo tenemos y queremos preguntarle cómo usted se siente, don Uchi, con esto del coronavirus. Bueno, encuevado. Déjame aclararte una cosa. Lo primero es que la dificultad para conectar no es por mi desconocimiento, tú sabes. Okay. Pero ya estoy aprendiendo. Lo segundo, yo no soy leyenda de nada, yo soy un simple trabajador, un periodista, simplemente. Y sobre lo del coronavirus, a mí me tocó comenzar mi cuarentena un día antes de que fuera declarada, por orden de los médicos que me atienden, porque yo soy de alto riesgo. Yo tengo todos los números comprados para sacarme esa rifa. Ay, mi madre. Primero por la edad, dentro de una semana cumplo 73, ¿verdad? Segundo, porque he tenido varios eventos cardiovasculares serios, un infarto, casi 2 más, 3 cateterismos, 3 stent, y además porque soy diabético insulino dependiente desde hace 40 años. Así que los médicos me dijeron, don Uchi, para su casa, tránquese. Y, claro, como debe ser. Y eso hice. Al día siguiente de yo comenzar mi cuarentena, declararon la cuarentena de todo el mundo. Muchas gracias, don Uchi. Como le decía, seguimos en el mes de abril y hemos querido dejar plasmado en la historia dominicana testimonios de personas que estuvieron ligadas a la Guerra de Abril, pero que usted también es hermano de una heroína dominicana, Carmen Josefina Lora Iglesias, Vicky Lora, y eso hay muchos jóvenes que no lo saben, que usted, aparte de usted ser leyenda, usted es hermano de otra leyenda. Por eso queríamos que usted compartiera con nosotros en el día de hoy algo sobre la Guerra de Abril. Y quería empezar con esta pregunta, ya que creo que de acuerdo a aquellos tiempos, usted puede decir algo. ¿A qué lo inspiró a formar parte del periodismo? Repítame al final. ¿A qué? ¿Qué lo inspiró a formar parte del periodismo tomando en cuenta los tiempos que se vivían durante el 65? Esa vocación yo la tuve muy clara desde niño. Yo fundé mi primer periódico a los 8 años de edad. El Martillazo. Ay, ¿cómo tú lo sabes? Ah, pero es que yo soy un investigador suyo y de la historia. Sí, ese era un periodiquito que yo hacía en mi barrio, en Santiago. Lo hacía a máquina. Entonces, cada página yo le escribía con 5 copias con papel carbón, y la tirada era de 30 ejemplares, de manera que tenía que hacer cada página 6 veces. Pero yo le ponía ilustraciones también, y yo dibujaba otra vez lo mismo en cada sitio, porque yo fui dibujante también. Y en esa época los periódicos que existían eran El Caribe y La Nación. Era durante la dictadura de Trujillo. Exactamente. Y esos periódicos costaban 5 centavos, pero el Martillazo costaba 25. Y se acababa tan pronto yo lo sacaba, porque todo el mundo quería ver en el barrio todo lo que yo decía ahí de las cosas que habían sucedido en esa comunidad. Así que comencé tempranito. Tenía mi vocación muy clara y decidí desde niño que iba a ser periodista. Ok. Ya luego de la matanza, del ajusticiamiento al tirano Rafael Leónidas Trujillo, ya luego me imagino que usted comenzó a ver cosas, y ya que usted veía esas cosas, que luego usted ingresó
ingresó en el 66 al primer periódico, pero todas esas cosas que usted vio lo inspiraron a seguir fortaleciéndose para la comunicación y el periodismo. Sí, en mi casa había un ambiente antitrujillista. Mis hermanos, Piki, que tú la mencionaste, y Junio, que fue periodista también, en paz descansen los dos, estaban en el movimiento 14 de junio contra la dictadura de Trujillo. Mi hermana Pique era amiga de las hermanas Mirabal, de Manolo Tavares Justo, en fin, y de todos los dirigentes del movimiento 14 de junio. Entonces, en mi casa, mis hermanos hablaban contra el régimen de Trujillo, decían muchas cosas. Yo era un niño. En esa época los niños no se hablaba delante de los niños para evitar el riesgo de que un niño fuera a repetir una cosa en la calle, pero delante de mí hablaban y me advertían: no digas, no se te ocurre decir media palabra de lo que tú has oído aquí, porque nos matan a todos. Y así aprendí yo, con esta situación, el valor de la discreción. Nunca dije media palabra a ningún amiguito ni a nadie. De manera que escuchaba estas cosas y se me fue creando conciencia desde niño, hasta sin darme cuenta, por escuchar lo que se decía de la dictadura. Recuerdo otra de mis hermanos han muerto casi todos ya, éramos 11, y yo soy el menor de todos. Entonces, yo nunca olvido, ni olvidaré, cuando mataron a las hermanas Mirabal. Mi hermano me mostró el periódico El Caribe, mi hermana Cristiana me mostró el periódico El Caribe, y lo recuerdo perfectamente, en la página 4, con un titular que decía: mueren hermanas y chofer en un accidente. Y mi hermana Cristiana me muestra el periódico y me dice: ¿tú ves eso? Eso no fue un accidente. A esos muchachos las mataron por orden de Trujillo. Eso a mí me impactó de una manera tremenda. Pero la otra cosa es que cuando el régimen descubrió el movimiento 14 de junio, que comenzaron a buscar presos a todos esos jóvenes y a llevarlos a las cámaras de tortura. A unos los torturaron, a otros los torturaron y los mataron. Entonces, como mis hermanos Piki y Junio estaban en el movimiento, en mi casa se estaba esperando que en cualquier momento llegara el Servicio de Inteligencia Militar, el SIN, que andaba en unos carritos Volkswagen, Cepillo, que tenían un sonido muy característico que hacía su motor, y eso aterrorizaba a la gente. Cuando tú oías que tarde de la noche pasaba todo el mundo estaba en vilo. Y como mis hermanos estaban en ese movimiento, lo que estábamos esperando era que los fueran a buscar noche por noche. Nunca los fueron a buscar. ¿Por qué? Porque ellos eran parte de una célula que la formó un amigo de ellos que vivía cerquita de mi casa, que se llamaba Wenceslao Guillén. Y eso fue en Santiago, ¿verdad? En Santiago, pero a Wenceslao Guillén lo trajeron a la 40. Entonces, ese muchacho se dejó matar a tortura y no habló. Entonces, pero eso no lo sabíamos, ¿verdad? Nadie sabía lo que estaba pasando en la cárcel. Simplemente una situación dramática, esperando a cada momento que llegara el Servicio de Inteligencia Militar a buscar a mis hermanos. Sin embargo, ese muchacho nunca habló.
luego sus compañeros de celda, varios de sus compañeros, nos contaron cómo él se dejó matar a tortura y no habló. A mí me contó Luis Palito, que fue un miembro de ese movimiento y luego estuvo en la guerra. Me contó que él escuchaba, de donde él estaba, escuchaba perfectamente cuando lo estaban torturando, que Wenceslao Guillén les insultaba a los torturadores. Por eso lo mataron a tortura. Yo voy a repetir la palabra porque yo creo que hay que decir la palabra que él les decía a él, según lo que me contaba su compañero de celda. Sí. Que cuando lo estaban torturando, le decía, ustedes, en buen cibaeño, ¿no? Él le decía, ustedes son unos mierda. A los que lo estaban torturando en la silla eléctrica, le hacían de todo. Y ese muchacho murió sin hablar. Y por eso a mis hermanos no los fueron a buscar. Porque el jefe de su célula, el que sabía que ellos estaban, era él. Este fue, y era un muchacho jovencito. Y ese es uno de la gran cantidad de héroes reconocidos que tenemos en la patria dominicana, que han luchado y han dado su vida. Claro, que hay que seguir promocionando todo eso para que no quede en el olvido. Don Uchi, escúcheme, ya que como usted me dice, era una época de se violaban mucho los derechos humanos de las personas, ¿qué papel jugaba el periodismo en esa época? El periodista se iba más del lado de los golpistas, que los golpistas venían siendo los mismos remanentes de Trujillo. ¿Se iba más del lado de los golpistas o a veces ayudaban a los constitucionalistas en el llamado que hacían a que el pueblo se expresara a la vuelta a la constitucionalidad? No, para esa época los periódicos no denunciaban corrupción, no denunciaban persecución, no denunciaban asesinatos políticos, no denunciaban nada de eso. En la prensa que había cuando Trujillo, ¿verdad? Era una prensa amordazada completamente. No se toleraba ningún tipo de crítica, pero ni pensar en eso. A veces salía un error en un periódico. Por ejemplo, en una oportunidad pusieron una foto de Trujillo entrando al Palacio Nacional acompañado de varios de sus ministros, y pusieron la foto en el periódico El Caribe y pusieron el generalísimo Trujillo con su séquito, como si fuera un rey, ¿verdad? Con su séquito, y en lugar de séquito pusieron saquito. Un error tipográfico que ocurre en todos los periódicos del mundo. Hace su entrada el generalísimo con su saquito y cayó preso todo el que estaba ahí en ese periódico. Por ese no había libertad absoluta. Entonces, ya cuando ya tú sabes que a Trujillo lo matan, el 30 de mayo, el 30 de mayo de 1961, y se da un proceso muy rápido, y en el 20 de diciembre de 1962 se hacen las primeras elecciones libres, que las gana Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano. Sí, señor. Y en esos tiempos salió de nuevo el Listín Diario, que había sido cerrado por el gobierno de Trujillo hacía décadas, y lo volvieron a hacer.
Pero este periódico todavía en ese momento se manejaba igual que el Caribe y que La Nación, que eran los dos periódicos que existían. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el gobierno de Juan Bosch, un gobierno absolutamente democrático, y le dan un golpe de Estado dirigido por la Embajada de los Estados Unidos, dirigido desde Washington, con los militares, que eran los militares que formó Trujillo. Claro. Y hubo también participación de otros sectores, lamentablemente de la iglesia, que era una cosa muy diferente a lo que hay ahora. Y le dieron el golpe de Estado en septiembre del 62. Entonces, los jóvenes del 14 de junio decidieron irse a las lomas, a una guerrilla, sí, con su líder Manolo Tavares Justo. En esa guerrilla participó mi hermana Piqui. Increíble. Me imagino que era de las pocas mujeres que participaron ahí. No, la única. La única. Solo hubo una guerrillera que fue ella. Ella estuvo en las montañas de más arriba de San José de Ocoa, y ahí mataron al que dirigía ese frente guerrillero, Hipólito Rodríguez, le decían Polo, un tipo con muchísimo cerebro, y lo mataron a él y a otro, y capturaron a la mayoría. Mi hermana se escapó, pero a Rafael Pérez Modesto, que ahora es funcionario, él es del PLD actualmente. Sí, él era uno de los guerrilleros más jóvenes, y le hicieron, él tenía una herida bastante seria en una pierna. Él es cojo todavía. Sí. Y era una herida horrible. Entonces los militares sabían que había una mujer en el grupo, porque algunos campesinos lo habían denunciado, que habían visto a una mujer entre los guerrilleros. Y entonces lo pusieron a todos en un camión, incluyendo al herido que se estaba desangrando, y dijeron que no se iban de ahí hasta que no apareciera la mujer. Entonces mi hermana se entregó, porque ella se metía entre los pueblecitos de incógnito para oír y saber lo que estaba pasando. Entonces se entregó, y ahí cayó presa. ¿Y ahí fue que la torturaron entonces? No, ella no se dejó torturar. Pero en ese proceso viene entonces el triunvirato, y ella fue a la cárcel de la Victoria, después la sacaron de ahí y la pusieron a la cárcel de San Cristóbal. Había un nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Emanuel Claricio, que como ella era la única mujer, la visitaba en la cárcel y se ocupó mucho de ella, y les exigía a las autoridades que no le dieran un trato abusivo, de tortura, ni nada que se le pareciera. De manera que ella tuvo ese gran defensor, Monseñor Emanuel Claricio, y él arregló las cosas para que la deportaran, y la deportaron del país. Entonces ella fue a Cuba, se entrenó, y regresó al país. Vinieron desde Francia varios de los guerrilleros que estaban deportados allá, en un vuelo comercial con su pasaporte y su nombre y todo, porque decían que preferían que los cogieran presos aquí y no estar desterrados. Cuando llegaron aquí, se dieron cuenta, después de que ya habían abandonado el avión, pero estaban todavía en el área de migración, y agarraron a varios de ellos, pero mi hermana se escapó tranquilamente. Sí, que su hermana llegó con el último nombre de ella, el último nombre y el último apellido, creo. No, con su pasaporte y su... No, con su nombre entero.
pero parece como la conocía mucho por el apodo, Piqui Lora. Y eran documentos de Carmen Josefina Lora Iglesias. Entonces, no lo conectaron. El caso es que ella se fue por la puerta y hizo equipaje. Dice, no, yo nada más vine con esta cartera de mano porque mi papá está grave. Ah, ok. Y por ahí se fue. Entonces, estuvo oculta y cuando estalló la revolución el 24 de abril del 65, entonces ya salió y participó, inmediatamente se integró a la revolución. Participó en la toma de la fortaleza Osama, tuvo acción en el frente de guerra y todo eso. Y esta fue la participación de mi hermana ahí. Esa fue una de las grandes gestas de la historia dominicana, porque se produjo algo que no había sucedido nunca, y es que los militares se dieron el contragolpe para restituir la democracia, liderado por Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez, cuya viuda falleció en estos días, Arrete Fernández. Era un militar democrático. Él murió durante la revolución intentando la toma del Palacio Nacional. Y fíjate cómo son las cosas. El líder del movimiento, Rafael Fernández Domínguez, era hijo del general Ludovino Fernández, que era un general trujillista, un duro del trujillismo. Claro. Y quien asumió el liderazgo a la muerte de Fernández Domínguez fue Francisco Camaño, hijo del general Fausto Camaño, otro general de los duros del trujillismo. Y fíjate cómo los hijos de esos dos generales trujillistas se convirtieron en oficiales que tenían una conciencia democrática y que les asqueaba la corrupción que había en el triunvirato. Y realizaron ese movimiento para restituir en la presidencia a Juan Bosch, el presidente legítimo, y restaurar la democracia y restaurar la Constitución. Cuando vino la reacción de Wessing y otros más que recibían órdenes de Washington, entonces repartieron armas al pueblo y se integró el movimiento 14 de junio al que Piqui pertenecía. Entonces, toda esa gente participó. Uno de los sobrevivientes que tuvo una participación heroica ahí fue Fafa Taveras, a quien deberíamos homenajear ahora vivo. Y esperamos que siga vivo mucho más tiempo a pesar de su edad, ¿verdad? Ojalá que viva mucho más, que esté con nosotros mucho más. Eso fue un tremendo héroe de guerra, Rafael Fafa Taveras. Que su hermana andaba con él y Juan Miguel Román. Sí, Juan Miguel Román murió junto con Fernández Domínguez frente a era un dirigente del 14 de junio. Él era santiaguero, igual que mi hermana, igual que mi familia, y dio su vida por esta patria. Sí, de manera, militares democráticos. Y fíjate que antes de eso, con el ajusticiamiento del dictador, el único militar activo que participó fue Amado García Guerrero, el teniente. Y justamente ese, siendo un militar activo, cercano a Trujillo, participó en esa gesta heroica también. Amado García Guerrero, eso se ha dicho poco, pero yo hice una investigación. Y una película. Y una película, sí.
Invitamos a los jóvenes que nos siguen que busquen la película de Don Uchi, del Teniente Amado. Y quiero decirle a los que están ahí escribiendo que yo no soy periodista, pero me interesa la historia y quise conmemorar por esta vía el 55 aniversario de la gesta patriótica de abril. Sí. Siga, Don Uchi, por favor. Bueno, el caso es que como lo expresé en el guión de esa película, el caso del teniente Amado García, que por eso me enfoqué en ese personaje, que no fue el principal, pero fue la clave, porque él participó en la conspiración, dio el aviso y participó en el teatro de los hechos, y una participación decisiva además, en gran medida, porque fue el que puso fuera de combate al chofer de Trujillo, a Zacarías de la Cruz, que hay que decir que los había frenado con una ametralladora. Los otros lo que tenían eran unos fusiles y revólveres y una escopeta. Él vació 2 ametralladoras y quien lo puso fuera de combate fue Amado García Guerrero. Entonces, pero fíjate cómo militares que por circunstancias de la vida hicieron conciencia, entonces se unieron a civiles en 2 gestas. No fue lo mismo, aquello fue una cosa individual. Lo de la revolución del 65 fue ya colectiva, con muchos militares. Ahí estaban Fernández Domínguez, Camaño, el coronel Montesarache, el coronel Lora Fernández, que después murió en la batalla del Matún, también santiaguero. En fin, fueron... Ahora, la revolución constitucionalista del 65 se convierte entonces en guerra patria con la intervención de 44,000 soldados de las tropas de los Estados Unidos de América, que vinieron aquí bien armados, con apoyo aéreo y marítimo, apoyo de bombardeo y todas esas cosas. Y entonces, esos militares y esos jóvenes del 14 de junio y gente del pueblo, entonces resisten un enfrentamiento armado duradero, porque duró meses, y resisten al ejército más poderoso de este planeta. Simplemente heroísmo puro y simplemente. Entonces, sobre todo los días 15 y 16 de junio, que las tropas de intervención lanzaron una ofensiva enorme con muchísimos cañones, con mucha artillería pesada, y era la artillería con la tecnología de punta de la época, ¿verdad? Murieron miles de dominicanos en ese ataque de las fuerzas norteamericanas. Y esos jóvenes y esos militares los resistieron. Entonces, fue una gesta heroica que no podemos olvidar. Militares que venían del trujillismo se prestaron a solicitar la intervención de los Estados Unidos. Ellos decidieron
militar democrático. Él murió durante la revolución intentando la toma del Palacio Nacional. Y fíjate cómo son las cosas. El líder del movimiento, Rafael Fernández Domínguez, era hijo del general Ludovino Fernández, que era un general trujillista, un duro del trujillismo. Claro. Y quien asumió el liderazgo a la muerte de Fernández Domínguez fue Francisco Camaño, hijo del general Fausto Camaño, otro general de los duros del trujillismo. Y fíjate cómo los hijos de esos dos generales trujillistas se convirtieron en oficiales que tenían una conciencia democrática y que les asqueaba la corrupción que había en el triunvirato. Y realizaron ese movimiento para restituir en la presidencia a Juan Bosch, el presidente legítimo, y restaurar la democracia y restaurar la Constitución. Cuando vino la reacción de Wessing y otros más que recibían órdenes de Washington, entonces repartieron armas al pueblo y se integró el movimiento 14 de junio al que Picchi pertenecía. Entonces toda esa gente participó. Uno de los sobrevivientes que tuvo una participación heroica ahí fue Fafa Taveras, a quien deberíamos homenajear ahora vivo, y esperamos que siga vivo mucho más tiempo a pesar de su edad, ¿verdad? Ojalá que viva mucho más, que esté con nosotros mucho más. Eso fue un tremendo héroe de guerra, Rafael Fafa Taveras. Que su hermana andaba con él y Juan Miguel Román. Sí, Juan Miguel Román murió junto con Fernández Domínguez frente al Palacio. Era un dirigente del 14 de junio. Él era santiaguero, igual que mi hermana, igual que mi familia, y dio su vida por esta patria. Sí, señor. Militares democráticos, y fíjate que antes de eso, con el ajusticiamiento del dictador, el único militar activo que participó fue Amado García Guerrero, el teniente. Y justamente ese, siendo un militar activo, cercano a Trujillo, participó en esa gesta heroica también. Amado García Guerrero, eso se ha dicho poco, pero yo hice una investigación. Y una película. Sí. Invitamos a los jóvenes que nos siguen que busquen la película de Don Uchi, del Teniente Amado. Y quiero decirle a los que están ahí escribiendo que yo no soy periodista, pero me interesa la historia y quise conmemorar por esta vía el 55 aniversario de la gesta patriótica de abril. Sí. Siga, Don Uchi, por favor. Bueno, el caso es que como lo expresé en el guión de esa película, el caso del teniente Amado García, que por eso me enfoqué en ese personaje, que no fue el principal, pero fue la clave, porque él participó en la conspiración, dio el aviso y participó en el teatro de los hechos, y una participación decisiva además, en gran medida, porque fue el que puso fuera de combate al chofer de Trujillo, a Zacarías de la Cruz, que hay que decir que los había frenado con una ametralladora. Los otros lo que tenían eran unos fusilitos y revólveres y una escopeta. Él vació 2 ametralladoras, y quien lo puso fuera de combate fue Amado García Guerrero. Entonces, pero fíjate cómo militares que por circunstancias de la vida hicieron conciencia, entonces se unieron a civiles en 2 gestas. No fue lo mismo, aquello fue una cosa individual,
lo de la revolución del 65 fue ya colectiva, con muchos militares. Ahí estaban Fernández Domínguez, Camaño, el coronel Montesarache, el coronel Lora Fernández, que después murió en la batalla del Matún, también santiaguero. En fin, fueron... ahora, la revolución constitucionalista del 65 se convierte entonces en guerra patria con la intervención de 44,000 soldados de las tropas de los Estados Unidos de América, que vinieron aquí bien armados, con apoyo aéreo y marítimo, apoyo de bombardeo y todas esas cosas. Y entonces, esos militares y esos jóvenes del 14 de junio y gente del pueblo, entonces resisten un enfrentamiento armado duradero, porque duró meses, y resisten al ejército más poderoso de este planeta. Simplemente heroísmo pura y simplemente. Entonces, sobre todo los días 15 y 16 de junio, que las tropas de intervención lanzaron una ofensiva enorme con muchísimos cañones, con mucha artillería pesada, y era la artillería con la tecnología de punta de la época, ¿verdad? Murieron miles de dominicanos en ese ataque de las fuerzas norteamericanas. Y esos jóvenes y esos militares los resistieron. Entonces, fue una gesta heroica que no podemos olvidar. Militares que venían del trujillismo se prestaron a solicitar la intervención de los Estados Unidos. Ellos decidieron intervenir, el presidente Lyndon Johnson. Pero entonces le ordenaron a estos militares que le pidieran que intervinieran, como que fue complaciendo peticiones, ¿verdad? Y hubo militares que se prestaron a eso, que no vale la pena mencionarlo, la historia los juzga, ¿verdad? De hace tiempo. Bueno, el que hizo la llamada fue Pedro Bartolomé Benoit. Y llegó este contingente enorme de tropas norteamericanas, y estos bombardeos produjeron, como te dije, miles de muertes. El único hospital que estaba en la zona constitucionalista era el hospital que está ahí en Ciudad Nueva, el que está reestructurando ahora. Y entonces, el padre Villini. Entonces, también las clínicas privadas, que los revolucionarios las ocuparon. Hay que decir que, por ejemplo, a mi hermana, mi hermana participó en combate muy al principio, en la toma de la fortaleza de Osama fundamentalmente, pero después no volvió a participar más en combate porque le encargaron administrar la clínica del doctor Abel González, que la de Independencia, ¿verdad? La otra moderna no existía. Y esas clínicas privadas fueron habilitadas para atender a los heridos del frente de guerra. Y eran cantidades de gente malherida, una situación dantesca, porque fue artillería pesada contra... figúrate tú lo que era la capital en ese tiempo. Había casas de concreto, pero tú veías, después de pasar la intervención, tú veías las casas llenas de boquetes por todos lados, de los bazucazos, de los cañonazos. Y todo el que luchó ahí fue poniendo su pellejo como bandera, realmente. Esto es una gesta que no podemos olvidar jamás, así como no podemos olvidar
lo que hizo Duarte. Ese proyecto de Duarte, el único que confiaba que se podía proclamar una república independiente, el único. Después él fue convenciendo a sus amigos. La gesta de la restauración con tantos héroes, encabezado por Luperón, pero Gaspar Polanco, Salcedo, en fin. Y esas gestas de la independencia y la restauración fueron emuladas en la revolución del 24 de abril y en la guerra patria que comenzó el 28 de abril de 1965. Se cumplieron ayer, antes de ayer. ¿Cómo estamos hoy? Hoy es 29. Bueno, se cumplieron ayer los 55 años de de esa grosera invasión de los Estados Unidos. Dijeron que ahí había 50 comunistas y eso le daba derecho para invadir a este país. Wow. Don Uchi, no quisiera dejar este tema fuera, ya que en estos días hubo elecciones aquí, elecciones frustradas, y en ese tiempo la OEA intervino también para mediar en esta guerra civil que hubo en el 1965. ¿Cómo usted ve la historia de la OEA de acuerdo a aquellos tiempos y de acuerdo a ahora? Bueno, mira, la verdad es que la Organización de Estados Americanos también recibía órdenes, y yo creo que las recibe, de los Estados Unidos. Y Estados Unidos lanzó una invasión militar aquí. Y después ya de la invasión aquí, entonces quisieron lavarle la cara y entonces hicieron que la OEA formara la Fuerza Interamericana de Paz, ¿verdad? Los cañones de la paz y los tanques de la paz y los bombarderos de la paz. Entonces, la OEA se prestó a eso. Como parte del disfraz, nombraron entonces jefe de las fuerzas que estaban aquí, que eran fundamentalmente norteamericanas. Había un poco de brasileños, otro poco de otras nacionalidades latinoamericanas que se prestaron a eso. Y entonces nombraron disque jefe a un general brasileño, Hugo Panasco Albi. Pero ese era un mandadero. Esa es la realidad. Mandaban los generales norteamericanos que estaban aquí. Okay. La OEA se tiró por el suelo, rodó por el suelo en ese mismo momento. Una organización que proclamaba la autodeterminación de los pueblos, la inviolabilidad de los territorios y todo eso, y se prestaron ellos mismos a desbaratar todos esos conceptos y además prestarse a avalar a posteriori una intervención armada. Realmente yo quiero decirle a los jóvenes que están viendo esta transmisión que yo no quisiera jamás que no que yo vuelva a ver una cosa así, porque bueno, yo tengo casi 73 años. Yo no quisiera que ninguno de ustedes que son jóvenes tenga que vivir una patria intervenida militarmente por otro país. Ver cómo los soldados de los Estados Unidos, había mucha basura en la calle porque casi no había servicio de recogida, y le apuntaban con los fusiles: recojan. Y los ciudadanos tenían que ponerse a recoger basura. Hay una foto, es una secuencia, una foto que hizo Juan Pérez Terrero, que era fotógrafo del Caribe, donde un militar, un soldado norteamericano, le está apuntando con su fusil
a un joven dominicano. Era ordenándole que recogiera la basura y el joven se le plantó sin tener nada en las manos. Simplemente le mostró los puños. Le mostró los puños y le dijo de todo. Se ve en la expresión de su cara en esa fotografía. Es una foto histórica. Premio Pulitzer. ¿Eh? Premio Pulitzer esa foto. Sí, dio la vuelta al mundo. Se publicó en periódicos de todos los países prácticamente. Óyeme, esa es una foto que te lo dice todo. Y mira, sugestionó al soldado porque no recogió la basura y el soldado bajó el fusil. Eso es lo que se llama un acto de valor. Nunca se publicó el nombre, la identidad, nada de eso. Pero un personaje del pueblo, un desconocido, eso tiene más valor todavía. No era Montejarrache, no era Juan Miguel Román, no era Fafa Tavera. Era un tipo que iba pasando por ahí y dijeron, recoja la basura, y se le plantó a ese militar interventor. Pero ver las calles con tanques de guerra de otro país, ver bombardeo desde barcos, ver bombardeo desde el aire, miren, eso es muy pero muy fuerte. Y ojalá se nos está acabando un poco el tiempo y tenemos algunas preguntas de la gente aquí. Adelante. ¿En qué fallaron los constitucionalistas? Nos preguntan aquí, ¿en qué fallaron? Parece que, como usted sabe, los constitucionalistas, luego tuvimos a Balaguer como presidente de nuevo. Querían preguntar sobre eso. Los constitucionalistas no fallaron en nada. ¿Qué usted le quiere pedir a un puñado de combatientes frente a 44,000 soldados con las mejores armas, con apoyo aéreo? Lo de aquí no tenía ni chichigua, ¿verdad? Bombarderos, barcos, portaaviones. Óyeme, es muy fácil desde la comodidad de este momento de ahora. Óyeme, pero fallaron, porque no debieron dejarse vencer del ejército de los Estados Unidos. Eso es fácil de decir. Sí. No fallaron en nada. No, pero ellos se refieren, parece, a que luego, en el 66, volvió Balaguer, que representaba en la historia. No, Balaguer no volvió. A Balaguer lo trajeron las fuerzas norteamericanas y lo impusieron. No fue que él volvió, lo trajeron los yanquis. Él después privado de nacionalista o de Boca, ¿no? Pero a él lo trajeron las fuerzas interventoras de los Estados Unidos, lo trajeron aquí a Joaquín Balaguer. Y le dieron recursos, mando a los generales trujillistas que quedaban aquí. Y por eso seguimos sufriendo. Ese golpe de Estado de septiembre del 63 contra Juan Bosch retrasó un proceso democrático de aquí. Yo creo que retrasó 150 años a este país, porque todavía estamos sufriendo gobiernos autoritarios, que el que manda es el que manda y tiene el control de justicia, de Congreso y todos los controles de todo y hace lo que le da la gana. Eso es trujillismo. Incluso con la imitación de la dulonería. Tú ves que le ponen título a la gente. El padre de la patria nueva, el benefactor de la patria, el benefactor de la iglesia, el primer maestro de la república, entonces después maestro, líder y guía, papá, mamá. Óigame, todo eso es trujillismo. Bueno, don Uchi, de verdad que nos sentimos más que orgullosos y un sueño hecho realidad que usted converse con nosotros en este 29 de abril, pero seguimos en abril. Quedan muchas preguntas, pero don Uchi tiene sus redes sociales ahí. Preguntan que dónde pueden conseguir más de sus temas de historia.
los artículos que usted publica y eso. Me imagino que en uchilora.net y sus redes sociales, ¿verdad? Sí, ahí pueden conseguir algunas cosas. No hay muchas cosas escritas. Pues yo hace tiempo que dejé de escribir en los periódicos, que pienso volver a hacerlo. Lo que hay son comentarios, entrevistas, décimas. Bueno, yo he publicado 2 libros de décimas y el primero ni existe siquiera. Hace mucho tiempo que se agotó. El segundo creo que queda en la librería, está en amazon.com y que lo pueden sí, está en amazon.com. Ahí voy a tratar de ponerlo también digital. Bueno, perdón, está digital. Está digital. Sí, señor. Solo está digital. No, ese libro no se compra en Amazon físico, sino digital. Ahí hay décimas de la época de Balaguer en adelante. Ahí pueden ver parte de las décimas que he escrito sobre la reelección de Balaguer, de Hipólito, de Leonel, de Danilo, como si fuera el mismo personaje, todos ellos juntos. Y las décimas igualmente condenatorias de esa práctica. Don Uchi, quisiera otro espacio para hablar de su época con Balaguer, que ahí usted es más protagonista en el sentido del periodismo. Pero quiero decirle a las personas que nos están viendo que nos pueden seguir a través de Bernardo 2036, que seguiremos conmemorando abril hasta el 4 de mayo, que fue el día que se posicionó Camaño como presidente constitucional de la República. Y le invitamos a ustedes a que nos sigan. Y don Uchi, de verdad que un sueño hecho realidad. Nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de usted. Le deseamos lo mejor con su salud y cuídese mucho, don Uchi. Yo me siento muy bien también de ver a jóvenes como tú y como los que te están viendo interesados en la historia. Eso es muy importante. Se dijo hace mucho tiempo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En sus peores expresiones. Es muy importante que la juventud se empape. Además, debemos ser agradecidos. Yo creo que lo más sublime que puede hacer un ser humano, como ejemplo de amor al prójimo, es dar su vida por los derechos de los demás. Así es. Gracias. Uchi, muchísimas gracias. Y recuerde que quiero hacerle una entrevista para hablar sobre Balaguer, sobre su periodismo con Balaguer. Oye, muchísimas gracias. Pero yo no soy protagonista de nada. Como periodista yo soy testigo. Y quedaron muchas preguntas pendientes que le haremos conmemorando algún hecho histórico como la muerte de Orlando Martínez, algo así. ¿Qué usted cree? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Guarda por ahí.